Vamos a comentar un poco sobre proteger la vocación, cultivar la vocación, porque nos damos cuenta que algunas personas pueden estar confundidas en el sentido de que creen que tienen vocación y en realidad no la tienen. Pero también se da el caso de personas que verdaderamente fueron llamadas por el Señor, pero que no cuidaron ese tesoro. Entonces hay que saber cuidar y hay que saber cultivar lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son los pasos principales o cuáles son las recomendaciones para cuidar y cultivar la vocación? Es una pregunta que me han hecho varias veces. Yo vivo en un convento, yo soy religioso, vivo en un convento con otros hermanos, y es un convento que funciona como casa de formación, o sea, es también como un seminario, podríamos decir. Y por eso yo creo que esta pregunta pues puede servir. Hay que empezar por un verbo. Van a ser como 4 o 5 verbos. Y el primer verbo es apreciar. O si quieres con otra palabra, valorar. A veces cuando sentimos que somos poquitos los sacerdotes o poquitos los seminaristas, a veces eso nos hace sentir como en desventaja o nos hace sentir como fuera de lugar. Incluso es posible que a veces nos visiten pensamientos de esta manera. ¿Qué hago yo aquí? Mucha gente, muchos jóvenes están en otros caminos, están haciendo otras cosas. ¿Qué hago yo aquí? Somos poquitos, esto no le interesa casi a nadie. Esa es una manera de ver las cosas. Pero hay otra manera de verlo, y es verlo desde el punto de vista de la elección. No quiero utilizar la palabra privilegio porque a veces está unida como un sentimiento de vanidad, un sentimiento de arrogancia. Pero la verdad es que el mismo Cristo nos hace sentir que somos unos privilegiados. Mira esta palabra que Cristo les dice a sus apóstoles. Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Cuando Cristo les habla así, no es que quiere que ellos se llenen de vanidad, pero sí quiere que se llenen de gratitud y se llenen de alegría por lo que han recibido. Además hay que tener en cuenta que el primer paso para proteger algo es valorarlo, apreciarlo. Si uno por alguna casualidad encontrara una piedra preciosa, un diamante o encontrara un anillo de oro o algo así, pues uno lo conservaría para lo que sea, para venderlo, para donarlo. Uno sabe que es algo que tiene un valor. Pero si uno, por ejemplo, se encuentra una piedra cualquiera, normalmente uno no conserva una piedra. No es algo que sea valioso. O sea que la vocación tiene que empezar por valorar. Y a veces, repito, aunque seamos pocos, es bueno valorar y decir, me siento privilegiado. Hay un salmo que habla de esa especie de privilegio, porque nosotros leemos en un salmo que dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. La persona que dice eso se siente privilegiada. Esa persona siente que ha recibido algo que es valioso. También el apóstol San Pablo nos habla de eso valioso, porque dice, nosotros llevamos un tesoro. Ahora dice, lo llevamos en vasijas de barro, porque todos somos frágiles. Pero, aunque nosotros sabemos que hay una debilidad, también sabemos que hay algo valioso. Y por eso el primer paso para proteger la vocación es saber apreciar lo que eso significa.
Todavía puedo hacer otra comparación. Pensemos, por ejemplo, en un muchacho que no siente vocación sacerdotal, él más bien está pensando en casarse. Y ha sido un muchacho un poco desordenado. O sea, ha tenido varias novias y más bien ha mirado el tema del amor casi como si fuera un juego, como divertirse. Ha tenido chicas, pero más bien por divertirse, por pasarla bien, por tener a alguien con quien salir. Y estando en esa actitud, de repente se encuentra con una muchacha que es muy bonita, que es inteligente y que además lo ama mucho a él y tiene deseo de una familia. Y de repente este muchacho se da cuenta que esa es una mujer muy valiosa que ha llegado a su vida. Cuando él tenía otras relaciones con otras chicas, perdónenme lo que voy a decir, pero era como usar y desechar. Muy feo lo que estoy diciendo, pero eso era lo que él sentía. Pero cuando le llegó esta mujer que era tan especial, él sintió: yo no quiero perderla. Ha llegado algo valioso a mi vida. Eso mismo es necesario que nosotros tengamos con nuestra vocación. Es necesario apreciar, es necesario valorar. Pero ahora tengo que pasar a otro verbo, que es el verbo agradecer, muy parecido a valorar. A veces uno aprecia lo que tiene, pero no lo agradece. Yo creo que ese es un aspecto, por lo menos en mi país, es un aspecto de la educación que creo que está un poco descuidado. Por algo el Papa Francisco decía que en la vida de familia no se podían descuidar las palabras más sencillas, pero que hacen falta. Palabras como ayúdame, por favor, gracias, disculpa, perdona. En más de una ocasión el Papa Francisco nos hizo así como listas de palabras muy sencillas, pero que son muy importantes. Esas palabras están demostrando que a veces uno no agradece. A veces uno, pues realmente, puede que aprecie las cosas, pero no expresa ese agradecimiento. Pero el agradecimiento hay que expresarlo. ¿Por qué? Porque ten presente que la primera persona que oye tus palabras eres tú mismo. La primera persona que recibe tus palabras eres tú mismo. Son tus oídos los que están recibiendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso que tú estás recibiendo, esas palabras que tú estás recibiendo, son las palabras que también marcan tu manera de ser. A ver, que Dios me ayude para expresarme como lo más claramente posible. Mira, por ejemplo, esto. Cuando tú dices unas determinadas palabras, esas palabras te marcan también a ti. Porque nosotros los seres humanos somos muy marcados por las palabras. Si uno, por ejemplo, de niño, escuchó muchas veces palabras como palabras que denigran, palabras que disminuyen, palabras que destruyen, eso hace un daño muy grande. Una persona que está oyendo siempre las palabras de, ay, usted es muy inútil, qué carga, qué difícil, qué tonto, esas palabras le quedan a uno y le hacen daño. Si uno escucha palabras, por el contrario, que son fuertes, o sea, que dan fortaleza, esas palabras también quedan dentro de uno. Por ejemplo, que uno tuvo un problema, tuvo un mal resultado, pero en ese momento el papá o la mamá o una persona importante le dijo a uno, mira, te fue mal, pero la próxima vez lo vas a hacer mejor. Que en ese momento en que uno se sentía tan disminuido, alguien le diga unas palabras así, eso también le queda a uno. Entonces piensa que cuando tú agradeces tu vocación, esas palabras que tú estás diciendo también quedan dentro de ti. Es como si tú mismo le estuvieras dando una orden a tu cerebro.
y le estuvieras diciendo, esto es valioso para mí, esto es importante para mí, este es un tesoro que ha llegado a mí. Por eso es importante hablar, por eso es importante agradecer. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, porque me has formado portentosamente. Así dice un salmo. Te doy gracias porque me has formado portentosamente. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero me has consolado. Esas palabras son palabras con las que tú estás formando tu propio pensamiento. Son palabras con las que tú estás educando a tu cerebro. Y son palabras que van a quedar grabadas en ti para cuando llegue un momento difícil. Por eso hay que agradecer la vocación. Por ejemplo, se hace una hora santa en el seminario. Es bueno que haya un momento en el que se exprese ese agradecimiento. Por lo menos mentalmente, pero yo prefiero siempre que las cosas se digan también de viva voz. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Señor. Te bendigo, Señor, por esto que has hecho conmigo. Eso, hablar, alabar, agradecer, hace muchísimo bien. Además, cuando tú agradeces tu vocación, ya te estás preparando para dar testimonio de tu vocación. Y créeme que cuanto más des testimonio de tu vocación, más te afianza tu vocación. Entonces llevamos los primeros dos verbos. Lo primero es que valores lo que has recibido y te des cuenta que es un regalo. Lo hemos llamado incluso un privilegio. No todos reciben ese llamado. Hay personas que nunca sienten interés de hacer nada por Dios y que tampoco sienten que Dios les esté llamando para nada. Que tú lo puedas sentir es un regalo, hay que apreciarlo. Pero te repito, no te limites solo a apreciar en tu corazón, dilo con tus palabras. Además de apreciar y de valorar, hay otro verbo que también es importante y que en cierto sentido es el centro de nuestro mensaje. Hay que defender. ¿Y qué es defender la vocación? Esto requiere de dos palabras, sabiduría y fortaleza. O mejor, cambiemos la palabra sabiduría por una que le gustaba mucho al Papa Francisco como buen jesuita. Discernimiento y fortaleza. ¿Qué queremos decir con el discernimiento? Tú piensa, por ejemplo, en un boxeador. Un boxeador. Un boxeador sabe que tiene ciertas capacidades y cierto nivel. Pero normalmente un boxeador que está empezando no se va a arriesgar a luchar con un boxeador que es mucho más grande, mucho más musculoso, mucho más entrenado, porque sabe que va a perder y sabe que va a resultar gravemente lastimado y sabe que su carrera tal vez podría terminar ahí. O piensa en otro deportista, por ejemplo, un ciclista. En mi país el ciclismo es muy apreciado. Y hay ciclistas que a mí me llenan de asombro porque recorren literalmente centenares de kilómetros. Pero ellos tienen un entrenamiento para eso. El ciclista que está empezando no puede medírsele a una etapa de 160 kilómetros porque no va a llegar o va a quedar destrozado, se va a hacer un daño en su cuerpo, no tiene esa capacidad. Hay que discernir cuál es el reto, cuál es el desafío que sí puedo abordar. La Biblia nos cuenta qué sucede cuando uno entra en un desafío que le queda grande. Lo que viene es una derrota dolorosa. Esto se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se cuenta de unos ciertos cristianos que querían hacer un exorcismo. El exorcismo es algo muy delicado, requiere una preparación espiritual, requiere una preparación también diríamos mental, emocional. Y resulta que estos se pusieron a hacer un exorcismo y le decían al demonio, en nombre de Cristo, el que predica Pablo, sal de este hombre. Y resulta que el demonio, lejos de salir de ese hombre,
lo que hizo fue volverse contra ellos y darles una paliza brutal. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno no puede aceptar cualquier desafío. Y muchas veces cuando un desafío uno percibe, esto me va a quedar muy grande, a veces lo mejor es ser humilde y ser prudente y retirarse. Ese es el discernimiento. Voy a ser un poco más concreto porque esto tiene mucho que ver con la vocación. Pensemos en el trato con la mujer. La mujer es un ser creado por Dios, es un ser amado por Cristo, y por supuesto que la mujer está llamada a crecer espiritualmente, y bueno, tantos dones que tienen muchas mujeres. Pero eso no significa que nosotros, sobre todo si apenas estamos empezando, podamos hablar y tener amistad y tener cercanía y tener cariño con todas las mujeres o con cualquier mujer, sobre todo si uno hace el discernimiento y uno se da cuenta, la verdad es que esta chica me gusta mucho. Eso sería una gran imprudencia. Si tú detectas, por ejemplo, que hay un gusto, un auténtico gusto de tu parte, y qué tal que sea un gusto mutuo con una determinada chica, y tú dices, no, yo voy a cultivar una amistad espiritual con ella, es muy posible que no resulte tan espiritual esa amistad. Porque de todas maneras, ese don precioso, que es el don sacerdotal del celibato, requiere mucho cultivo, requiere mucha educación. ¿Significa entonces que no puedo hablar con ninguna mujer y que entonces la mujer es simplemente un peligro? Normalmente lo que es necesario hacer es tener prudencia y discernimiento. Y repito, donde uno detecte que hay gusto de nosotros hacia ellas o de ellas hacia nosotros, ahí hay que tener todavía más cuidado y es más de una oportunidad precisamente para defender la vocación, tomar un poco de distancia. Eso es lo que queremos decir con discernimiento y también con fortaleza. No es solamente el caso con la mujer. En otros campos de nuestra vida también necesitamos eso. Por ejemplo, aparte del gusto que le puede llevar a uno a la lujuria, hay otros gustos que también nos pueden desviar del camino. Uno puede volverse perezoso, por ejemplo. No es tan fácil, la parte del estudio no es tan fácil, no es tan sencilla. Y a veces uno puede volverse perezoso, pero uno tiene que preguntarse ¿a dónde me va a llevar esta pereza? Así como en el caso de la mujer teníamos que preguntarnos, oye, ¿verdaderamente a dónde me va a llevar la amistad con esta chica? Pues lo mismo le toca a uno con respecto a la pereza. Esta especie de mediocridad en la que estoy, ¿a dónde me va a llevar? La verdad es que uno tiene mucho trabajo que hacer, porque cuando llegamos al seminario nosotros no llegamos ya hechos. Hay mucho que trabajar. Y cada uno es necesario que se conozca y es necesario que sepa cuáles son especialmente las debilidades que uno tiene. Porque es posible que alguien sea muy débil en el campo que dijimos, afectivo o sexual, pero otra persona puede ser muy débil en el campo de la pereza, otra persona puede ser muy orgullosa, otra persona puede sentir que es insensible y egoísta. ¿A dónde me va a llevar esta insensibilidad? ¿A dónde me va a llevar este egoísmo? Porque es que resulta que para ser buenos sacerdotes no podemos darle espacio ni al egoísmo, ni a la insensibilidad, ni a la ira, ni a la lujuria, ni a la codicia. La verdad es que estamos seriamente llamados a la santidad. Y si estamos llamados a la santidad, uno tiene que vigilar, ahí es donde está el discernimiento, uno tiene que vigilar qué se opone a la santidad. Porque esta frase te puede servir para quienes están tomando apuntes. Esta frase te puede servir. Lo que se opone a tu santidad, se opone a tu vocación. Si tú, por ejemplo, te das cuenta que tienes un temperamento fuerte y te gusta a veces pelear, o te gusta humillar, o te gusta no hacer nada y eres un poco mediocre, un poco perezoso, si tú mismo te das cuenta que esa es tu manera de ser,
Lo que se opone a tu santidad, se opone a tu vocación. Y por ese lado, seguramente te esperan graves caídas. Ten cuidado con eso. Ahí pueden venir graves caídas. Entonces, defender la vocación, ¿qué es? Discernir para conocer uno cuáles son sus propias fragilidades, debilidades, y con ellas tener un cuidado superior, una vigilancia superior y gran fortaleza. El ejemplo que di primero, pues es el más fácil de entender, el tema afectivo. Pero repito, no es solamente la afectividad. Incluso, ya que menciono otra vez la palabra afectividad, no te creas que las únicas situaciones afectivas que tienen impacto en la vocación son las que tienen que ver con las relaciones de pareja. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues fundamentalmente con la mujer. No es solamente ese. ¿Por qué lo digo? Porque también hay casos en que la familia, como ya comentábamos aquí, dando algunos testimonios, a veces la familia insiste mucho. Y si uno es muy apegado a su familia, o si uno es muy apegado a su tierra, o si uno es muy apegado a su pueblo, esos apegos también a veces quitan libertad. Porque nosotros somos para Cristo y queremos ser disponibles para Cristo. Entonces llevamos 3 verbos: hay que valorar, hay que agradecer y hay que defender. Pero nos falta algo muy importante, que es lo último que quiero mencionar y que es como un complemento del defender. Cuando inicié estas palabras hablaba no solamente de proteger la vocación, sino también de cultivarla, cuidar y cultivar. Y nosotros sabemos que hay muchos elementos en la vida del seminario que están diseñados para cultivar la vocación. O sea que lo que voy a mencionar ahora no es nuevo para ustedes. ¿A qué tipo de cosas me refiero? Vamos a mencionar 4 cosas: la oración, el estudio, la fraternidad y el servicio. Esos 4 elementos, si tú los vives de corazón y con alegría, van afianzando tu vocación, te van a dar fortaleza. Oración, estudio, fraternidad, servicio. Ante todo, la oración. Ninguno de nosotros está aquí solamente por seguir a personas humanas. Es posible que en el camino vocacional de uno le llame la atención el modo como tal o cual persona vive su sacerdocio. Y está bien que sea así. Pero uno no depende solamente de ese. La verdad es que cada uno de nosotros ha sido llamado por Cristo. Y eso hay que tomarlo en serio. Ese canto que todos conocemos, el del pescador de hombres, dice eso. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Esas palabras describen de un modo un poco poético, pero muy real, describen lo que es una vocación. Se ha fijado en mí. María Santísima decía, ha mirado la humillación de su esclava, ha puesto sus ojos en mí. Pues eso es lo que necesitamos renovar, y se renueva en la oración. Si el que me llamó fue Cristo, ¿en dónde renovaré mi vocación? En el encuentro cercano, continuo, amoroso con Cristo. Ahí es donde se renueva. Y por eso la oración no puede ser para nosotros simplemente como un punto del horario del día, que por la mañana vamos a hacer esta oración, supongo que laudes, que luego por la noche vamos a hacer esta oración. No, no es simplemente un punto de la agenda. Es mi momento de renovación vocacional. Es mi momento de encuentro con el Señor. Es mi momento para recibir esa fuerza que es la que le da sentido a toda mi vida. Recordemos que la oración es comunitaria. Por ejemplo, normalmente en los seminarios pues se reza juntos. Pero yo no sé si decir estas palabras.
Tal vez la oración más importante es la oración personal. Ese rato que tú sacas de tu agenda, en donde podrías estar mirando un celular o jugando o leyendo algo que te gusta de un tema que te apasiona. Ese tiempo que tú sacas para el Señor, ese tiempo, esa visita que tú le regalas a Jesús, eso tiene un valor inmenso. Oración. Luego, el estudio. La razón principal del estudio está en dos cosas. Primera, quiero conocer mejor a mi Señor. Segundo, quiero aprender a defender los intereses de Cristo. Por ejemplo, filosofía. Los estudios de filosofía suelen ser áridos para muchas personas. Pero, míralo de esta manera. Hacemos estudios de filosofía porque queremos conocer cómo piensan muchas personas y qué obstáculos tienen para encontrarse con Cristo. Si una persona, por ejemplo, ha seguido, incluso inconscientemente, las ideas de un filósofo ateo como Nietzsche, esta persona tiene un obstáculo para creer en Cristo. Entonces, nosotros estamos en la filosofía muchas veces estudiando las enfermedades del alma. ¿Qué hace un médico? Un médico tiene que estudiar muchas enfermedades. ¿Será que le gustan las enfermedades? Claro que no. ¿Pero por qué las estudia? Porque sabe que se va a encontrar con enfermos. O sea, él estudia las enfermedades para liberar a los enfermos. Mucho de lo que estudiamos en filosofía, sobre todo en filosofía y también las herejías que estudiamos en teología, ¿son para qué? Para liberar corazones. Pero además, muchos estudios, tanto de filosofía como de teología, nos ayudan a estructurar nuestra fe, nos ayudan a madurar en la fe, nos ayudan a apreciar y amar más lo que creemos. Es fácil desanimarse en el estudio, sobre todo si uno en años anteriores no ha tenido como mucha disciplina o costumbre de estudiar. Pero créanme que es de los elementos que más ayuda a fortalecer la vocación. Es una ocupación santa que tiene unas dimensiones también de renuncia y de ascetismo, y eso está bien. El tercer elemento que ayuda a cultivar la vocación es la fraternidad. Lo poco que alcanzo a ver de este grupo me parece que ustedes quieren entenderse bien y pues veo que tienen también dosis de buen humor y de compartir y de jugar, así a veces haya pequeños o grandes accidentes. Eso es muy valioso. Piénsalo de esta manera. Mira, la vida del seminario no es toda la vida, es preparación. Si Dios les concede, en primer lugar, vida, y si les da la fortaleza y ustedes responden a su gracia, pues muchos de ustedes, yo quisiera a todos, pues de aquí a unos años, seguramente serán sacerdotes. Ese no es mucho tiempo. A veces, cuando uno está empezando, a veces uno dice, eso es mucho tiempo. Créeme que no es mucho tiempo. Imagínate que nos encontráramos, los mismos que estamos aquí, pero dentro de 10 años. Pues si nos encontráramos dentro de 10 años, posiblemente todos ustedes ya estarían en distintas parroquias, ya ustedes estarían ejerciendo el ministerio. Y en esos momentos de trabajo parroquial, muchas veces en lugares apartados, ahí es cuando uno valora más tener hermanos sacerdotes. Yo pude reunirme hoy con un buen número de sacerdotes de la diócesis de Tacna, Moquegua. Pude reunirme. Y yo miraba de dónde venían muchos de estos padres. Algunos tienen que recorrer horas para llegar al encuentro mensual de sacerdotes.
pero también veía, no son perfectos, pero también veía el cariño con el que se saludaban y con el que saludaban también al obispo y al obispo auxiliar. ¿Qué quiero decir con este? Lo que quiero decir es que ese camino de fraternidad que aquí empieza y que puede parecer simplemente como casi un juego, un chiste que hacemos, el día de mañana, ese mismo hermano con el que hoy apenas cruzas una palabrita, un saludo, un chiste, puede ser el hermano que te va a dar la mano para sostenerte porque te sientes mal, te sientes en crisis. O tal vez serás tú quien tenga que darle la mano a ese que está decaído. La fraternidad sacerdotal es algo tan importante y es algo que sostiene a muchas vocaciones. Por último, y para terminar, no se nos olvide el aspecto del servicio. Hay una tentación, bueno, la vida en celibato tiene muchas tentaciones. Todas las vidas tienen tentaciones. Pero hablando de nuestro camino en el celibato, una de las tentaciones del celibato se llama egoísmo. Uno empieza a preocuparse solo por lo de uno. Alguien me decía, cuando yo iba a predicar un retiro de sacerdotes, me decía un laico, padre, hábleles un poquito, que no todo es plata. Me dolió tanto en ese retiro. Dígales que no todo es plata. ¿Por qué decía ese laico eso? Porque casi cualquier invitación, si no le va a quedar algo de dinero al sacerdote, no quieren ir. ¡Qué duro! Entonces, acostumbrarnos a servir significa poner en orden las prioridades. Sí, el dinero es necesario. Y en la vida diocesana, ciertamente el dinero es muy necesario. Y los ahorros que puedas hacer son necesarios. Pero que toda tu vida gire en torno a eso, mejor vete a hacer otra cosa. Si es tan importante para ti el dinero, tal vez vete a hacer otra cosa. Entonces el servicio, esos pequeños y grandes servicios que vamos prestando ya desde el seminario, nos van a ayudar ¿para qué? Para que nuestro criterio no sea simplemente el dinero, o el criterio no sea simplemente lo que a mí me sirve o lo que a mí me gusta. Dicho de otra manera, el servicio te ayuda a sacarte de ti mismo, a salir de ti y aprender a darte. Mira lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Cristo nos enriqueció con su despojo, con su pobreza. Cristo salió de sí mismo, se entregó, dio la vida por otros. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Resumiendo entonces, resumamos todo este compartir. Hemos visto 4 verbos importantes para cuidar y cultivar la vocación. Primero, hay que valorar. Segundo, hay que agradecer. Dilo también de palabra. Y cuando te pidan testimonio de tu vocación, dilo y dilo con alegría, que el primero que tiene que escucharlo eres tú mismo. Entonces, agradecer. Tercero, hay que defender. ¿Y defender qué es? Conocerse uno, aprender a discernir, no someterse a riesgos tontos. Y cuando uno ve que tiene que tomar distancia, tomar distancia. Y cuarto, hay que cultivar. ¿Y cómo se cultiva la vocación? Bueno, pues eso es lo último que hemos dicho, utilizando los medios que nos da el seminario, principalmente la oración, el estudio, la fraternidad y el servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si vio ahí siempre por los siglos